honestidad histórica a los youtubers si quieren hablar de la Inquisición. Es decir, averigüen bien antes de hablar de un tema tan importante como es la Inquisición. Mis queridos amigos, me animé a hacer este video sobre la Inquisición, que es un tema pues muy machacado, pero de posturas muchas veces nada objetivas y nada históricas. Me animo a hacer este video porque hay muchos youtubers que hablan del tema de la Inquisición. En concreto me animo porque hace un día, observé un video de un youtuber, Hugox Chugox, que lo sigo en algunos videos, pero en el cual me decepcioné mucho por la poca honestidad histórica que tiene, específicamente con este video sobre la Inquisición. Por ello, vamos a hablar de la Inquisición, pero con fuentes históricas, con fuentes verídicas, sin apasionamientos, sino siempre pues con la verdad y con la objetividad, sin salvar lo insalvable, pero tampoco sin condenar lo que no tiene que ser condenado. Se ha convertido este tema de la Inquisición, como dice Alejandro Bermúdez, de quien sigo la mayor parte de este texto, en un garrote con el que nos dan a los católicos. Históricamente, esto que voy a hablar pues está sustentado. ¿Qué fue, qué hizo o qué no es la Inquisición? Lo primero, decir que la Inquisición viene del latín inquisitio, que significa examen o investigación. Por lo tanto, la etimología es examen o investigación. No tiene nada que ver con, a lo mejor, colección de perversos, de genocidas. El sentido original, por lo tanto, del término Inquisición no es agresivo, sino un trabajo para descubrir la verdad, un ejercicio de la razón para descubrir la verdad. Cuando hablamos de Inquisición, hay que dejar claro que han existido múltiples inquisiciones y en distintos lugares y en distintas épocas. Por eso hay que aclarar, porque cuando se nos dice la Inquisición, la Iglesia Católica a la Inquisición, y se unifica todo, hay que saber diferenciar. Se prolongan por un periodo de 800 años, 8 siglos. Por lo tanto, siempre al que me dice o me pregunta por la Inquisición, pues hay que preguntarle por cuál me estás preguntando, ¿no? Por la portuguesa, por la del Santo Oficio, por la Inquisición medieval, ¿no? Que nos determine. A su vez, pues vamos a citar ahora mismo a un periodista muy famoso, muy veraz, Vittorio Messori, que tiene pues un libro muy bueno que se llama Leyendas Negras sobre la Iglesia. Aquí en concreto, en la parte que habla de la Inquisición, dice lo siguiente, y cito textualmente: lo que hemos visto y oído en los libros, hoy magnificado por los medios de comunicación, fueron realmente la excepción con respecto a la tortura. Y aunque no se pretende defender los abusos que puedan haber existido, el pasado hay que valorarlo según las categorías del pasado, no según las nuestras, ¿no? Por eso, si no caemos pues en anacronismos, en querer juzgar acontecimientos del pasado desde nuestra mentalidad, ¿no? Como que nosotros no vamos a juzgar cómo se enamoraban en la edad de bronce, ¿no? Como dice Alejandro Bermúdez, con este ejemplo, a lo mejor el varón le daba con un palo en la cabeza a la mujer y de esa manera se iban enamorando, y podemos decir que salvajes, ¿no? Efectivamente no podemos nosotros hacer esa comparación porque esto es anacrónico, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver aquí, y el mismo Vittorio Messori lo dice, ¿no? Dos componentes fundamentales. Uno, para entender la Inquisición: el bien espiritual de los ciudadanos era responsabilidad de las autoridades civiles. Por lo tanto, porque se comprendía como el hombre formado de cuerpo y alma,
con la misión de salvar su alma. Entonces la autoridad encargada del ser humano tenía que encargarse también de que el ser humano llegue a su fin, ¿no?, para el que ha sido creado. Por eso, ese primer punto. Segundo punto, por eso las autoridades procedían a condenar a las personas de manera sangrienta, pues cuando había herejías, porque se consideraba pues enemigo de la sociedad civil. Pues en este caso hay que ver, ¿no?, que estamos en una monarquía. El rey pues era el juez, era el que tenía el poder absoluto. De allí que la primera Inquisición, que surge en el siglo XII, tiene como objeto que las autoridades eclesiásticas detengan los abusos de las autoridades civiles, ¿no? Aquí pues siempre, ¿no?, cuando los reyes o los tribunales que establecían los reyes, pues a veces se metía ya aquí el tema pues del nepotismo, ¿no?, de que si un familiar del rey era parte del tribunal y aprovechaban a lo mejor para vengarse de algún enemigo, entonces empezaban a haber abusos, ¿no?, porque el rey juzgaba también todo, ¿no?, todo, inclusive pues las herejías, porque entendemos, ¿no?, que el hereje era enemigo civil. Entonces, fruto de estos abusos que había, interviene la Iglesia, precisamente formando o estableciendo lo que llamamos la Inquisición, y eso es en el año 1184 por el Papa Lucio III, a través de una bula ad abolenda. ¿Para qué? Precisamente para evitar los abusos que las autoridades civiles estaban cometiendo. Y esto en concreto, históricamente, fruto a que el rey alemán Federico II, que había determinado a través de un documento que todo hereje sea quemado y eliminado, por eso el Papa crea un sistema más moderado en cada parroquia, especialmente en Francia, donde había surgido en este tiempo la herejía cátara, del griego cátaros, puro, ¿no?, o albigense, ¿no?, por la ciudad donde nace. Con eso, pues en cada parroquia se estableció un tribunal que estaba compuesto por el párroco y por dos personas, las más capacitadas, las más eruditas, pero también las más prudentes y también que tenían una vida moral recta, para establecer estos tribunales, ¿no? Entonces el Papa fue muy cuidadoso. Entonces la Inquisición surge precisamente, dejamos claro esto, para evitar los abusos de la autoridad civil. Ya en el año 1189, es decir, unos 5 años después que se crea, todas las parroquias francesas y el sur de Alemania ya tenían constituidos estos tribunales para evitar abusos y deseos de venganza, pues, de las autoridades civiles o de sus familiares que las componían. En el año 1233, es decir, unos 34 años después, el Papa Gregorio IX estableció parámetros, establece un proceso, ¿no?, por el que donde no haya un tribunal, por ejemplo, en algunos lugares donde no había tribunal, pues lo que tenía que hacer, se mandaba un visitador. Y el visitador lo que hacía era, como no sabía quiénes eran herejes allí, lo que hacía era predicar, llamar a la conversión. Fruto de ello, los que no creían y eran, o a lo mejor estaban en contra de la fe y que eran herejes, pues se los invitaba a la conversión, a través pues de que hagan un acto de fe para ayudarles, porque el objetivo de la Inquisición no es exterminar, no es matar, no es quemar, sino es salvar el alma de la persona, ¿no?, entendiendo pues todo esto en la cristiandad. Por lo tanto, no era perseguir a los herejes o judíos, sino que era para mantener la pureza doctrinal entre los católicos. No había, por lo tanto, ese mito de que la Inquisición tenía una oficina donde se torturaba, donde se mataba gente, ¿no? Esto es un mito. Cuando se agotaba ya las posibilidades de intentar de que el hereje se convierta, pues que deje sus malas ideas, sus malas doctrinas, ya lo que se hacía era pasarlo
pues a la autoridad civil. Muy bien, aquí llegamos a un hito importante. Tiempo después surge lo que llamamos la Inquisición española, ¿no? La más conocida, la Inquisición española. Vamos a ver que lo establece no la Iglesia, sino los reyes católicos Fernando e Isabel. Pues que lo crean, ¿no? Estamos en este contexto para pues guardar la unificación española, ¿no? que se estaba queriendo. Fue creada con el permiso efectivamente del Papa, porque pues el Papa era la autoridad, ¿no? religiosa de todo el orbe. En el año 1476, su propósito era proteger a los conversos, tanto judíos como musulmanes. ¿Protegerlos de quién? De los falsos judíos conversos o falsos conversos musulmanes, ¿no? que les hacían la vida imposible. Entonces, para proteger a los verdaderos conversos es que pues, se crea esta institución por los reyes católicos. Otra característica era de esta Inquisición que fundan ya los reyes católicos con permiso del Papa, era buscar a frailes, monjes, obispos corruptos, ¿no? Tanto a nivel, a lo mejor en su vida, en la moral, que se estaban aprovechando, que estaban consiguiendo dinero de manera ilícita. Para eso, ¿no? Porque los reyes católicos eran muy conscientes pues, de la alta moralidad que deberían tener, en este caso, pues, los clérigos, ¿no? Y por eso es que esta es otra característica de la Inquisición. Lo cierto es, mis queridos amigos, y eso por eso dije no hay que salvar lo insalvable, es que esta institución fue cayendo en abusos, ¿no? Y esto es así, donde pone la mano el hombre siempre habrá abusos o desorden, ¿no? Como consecuencia pues del pecado original. El Papa Sixto IV escribe a los reyes diciendo que tienen que cambiar los métodos, porque efectivamente los métodos que tenía la Inquisición española eran los mismos que tenían los tribunales civiles de la época, ¿no? Que muchas veces eran pues arbitrarios, eran caprichosos. Entonces, ¿por qué? Porque y estos tribunales también, ¿no? tenían entre sus medios la tortura entendida en ese tiempo como un método para sacar la verdad. Efectivamente, como digo, se cometía abusos, bien, pero pues la Inquisición española tenía los mismos métodos. Por eso es que el Papa Sixto IV escribe a los reyes pues diciéndoles que esto tiene que cambiar, ¿no? Por lo tanto, los abusos de la Inquisición, en el año 1492, casi coincide con el descubrimiento de América, por el entonces, por ejemplo, Gran Inquisidor, no es que sea como el término Gran Inquisidor, como dice Alejandro Bermúdez, no es porque sea el malvado, el maléfico, sino era un título, ¿no? que se conseguía. Pues sí, aquí aparece Juan de Torquemada, que era pues el que presidía el tribunal que había establecido los reyes católicos, ¿no? Entonces, es el que, por ejemplo, da a los judíos estas dos opciones, ¿no? O se convierten o abandonan España. Bueno, fruto de estos abusos que a lo mejor estuvo habiendo, esto llevó a la Iglesia a retirarse de la Inquisición. Así es, la Iglesia se retira de la Inquisición, por lo que el Papa pues no estaba de acuerdo con esos abusos. Por lo tanto, a partir de 1542 hasta principios del siglo XIX, la Inquisición fuera ya una institución civil. Efectivamente, a partir, por lo tanto, del año 1542, siglo XVI, la Inquisición pasó a ser una institución estatal del Estado, que no tenía que ver nada con la Iglesia, salvo, o bueno, era verdad, que ya los tribunales civiles, porque la Inquisición ya a partir de 1542 hasta inicios del siglo XIX era estrictamente civil y no de la Iglesia. Lo que sí hacían estos tribunales era que contrataban a teólogos, a frailes,
para encargarse de la parte pues teológica que se tenía que investigar, ¿no? Entonces, en ese sentido que se asocia también a la iglesia, pero era un tribunal, en este caso, del poder civil. La iglesia se había retirado porque el Papa pues no estaba de acuerdo con los abusos, ¿no? Tiempo después, de una manera autónoma, en el siglo XVI, cuando surge el protestantismo, pero esto de una manera autónoma, nada que ver con el poder estatal, porque efectivamente se quería la unidad, ¿no?, de lo que se estaba consiguiendo, se decide en la Santa Sede crear una Inquisición particular y distinta de la que pues existía, y se la crea, ¿no?, con el nombre de Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal. Así es, que no tiene nada que ver pues con la francesa, con la portuguesa o con la española. Bien, por lo tanto, era potestad aquí pues del pontífice, exclusivamente suya, de crear esta institución para combatir cualquier forma de herejía, sobre todo en este tiempo los iluminados. Esta fue bastante poco dura de lo que existía, ¿no?, en ese tiempo y de lo que se conocía. Esta Inquisición, por lo tanto, que dijimos, es la que juzgó, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, pues su caso no tan famoso y que tanto se ha hecho también de esto una falsa historia, ¿no? El hecho es que esta Inquisición, al final, diríamos, la pena que le puso a Galileo fue arresto domiciliario en un palacio episcopal, donde lo cuidaba su misma hija, donde tenía libertad para escribir, ¿no? Bueno, esto sería otro tema para hablar del caso de Galileo Galilei, que lo sentenció la Inquisición, pero ya vemos que su sentencia fue hacer penitencia, ¿no? Nada de quemarlo o ahorcarlo, como a veces se habla. Conocido, por lo tanto, esto que estábamos hablando con el Santo Oficio, hoy ha dado lugar y sigue existiendo, pero solo que con el nombre de, es un dicasterio de la Iglesia, ¿no? La Congregación de la Doctrina de la Fe. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pues que se encarga de velar por la pureza de la fe. Vamos aquí a citar, por ejemplo, a una periodista venezolana, Marina Jacinto, que investigó recientemente uno de los archivos más famosos de la Santa Inquisición, con un volumen de 800 páginas, cita, ¿no?, y lo vamos a poner aquí de manera textual, las siguientes palabras. Dice esta periodista, ¿no? Los actos de la Inquisición indican que la tortura y los autos de fe, que son los autos de fe, que era matar a una persona quemándola pues en una estaca, esos eran los autos de fe. Esto dice la periodista, no fueron tantos como el imaginario colectivo supone. Pues, lo que las actas arrojan fue que la Inquisición, ¿no?, en la Inquisición la tortura pues era el 10% si se daba pues en los casos, ¿no? Por lo tanto, o sea, de que hubo tortura efectivamente, porque era a veces se caía en abusos, pero aparte que la tortura pues era en ese tiempo parte de los medios de los tribunales, ¿no?, de los tribunales civiles. Entonces, esto es lo que dice la periodista venezolana. La periodista italiana, Jacinta, dice también lo siguiente, ¿no? Morían más presuntas brujas en los países protestantes a manos de los tribunales civiles que en países católicos a manos de la Inquisición. Dice, ¿no?, la Inquisición quemó a 59 mujeres en España, 36 en Italia y 4 en Portugal. Efectivamente, esto es algo trágico, ¿no?, porque es una muerte,
es algo que no podemos salvar, ¿no? Es algo que se dio, bien, pero como ven, no son tantos como se cree. En Europa, los tribunales civiles, continúa, a instancias de los protestantes juzgaron por el mismo delito a 100.000 mujeres. De ellos, 50.000 fueron condenadas por brujería, y de ellas 25.000 en la Alemania de Lutero, ante los ojos de Lutero, ¿no? Fueron quemadas, ¿no? En la pira purificadora, ¿no? Se les ponía leña y ahí pues hasta que se extingan. Durante el siglo XVI, la quema de brujas de los luteranos, de Lutero, fue algo tremendo, ¿no? Entonces siempre se ha dicho que la Iglesia Católica pues ha quemado brujas, cuando en realidad esto es algo de los protestantes. La Iglesia Católica no se dedicaba a perseguir brujas. Lo que la Iglesia hacía era, pues, en este caso, averiguar, investigar a los herejes, que eran los enemigos de la fe. Por lo tanto, no se puede comparar lo que hicieron, ¿no?, los protestantes con la quema de brujas con lo que hizo, pues, la Inquisición. Más de la mitad, en la Inquisición, más de la mitad de los que se los juzgaba, pues, eran como sueltos, ¿no? Eran absueltos, se los dejaba ir, mandándoles o diciéndoles que hagan penitencia y que cumplan ciertas medidas. Bueno, tanto en la Inquisición española, efectivamente, tenía métodos bastante más humanos que los tribunales civiles. Por lo tanto, al igual que cuando inició la Inquisición, se hizo para aminorar, para suavizar los tormentos, pues la Inquisición española era lo mismo, ¿no? O sea, hay que dejar, esto también es verdad. La Inquisición española, sus métodos pues eran más suaves, o eran menos inhumanos, ¿no?, según nuestros términos también, pues que los que había en los tribunales civiles, ya que había muchos criminales, y esto es verdad, ¿no?, también muy testificado, muchos criminales que eran encontrados a lo mejor robando, que eran violadores o que habían hecho algo malo. Lo que hacían cuando eran capturados por las autoridades civiles era empezar a blasfemar. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento pues las autoridades civiles decían, pues este es un caso de la Inquisición. Entonces los pasaban del poder civil al tribunal de la Inquisición, porque los criminales sabían que la Inquisición era muchísimo, no tiene comparación, más suave que el tribunal civil que los iba a condenar, ¿no? Por lo tanto, muchos pretendían y empezaban a maldecir a Dios, porque sabían que entrando en la Inquisición se iban a salvar. Bueno, por lo tanto, mis queridos amigos, ¿no?, esto es con respecto a la Inquisición, y por eso digo, a veces podemos hablar de la historia no siendo nada veraces, nada honestos, sino dejándose llevar por la leyenda negra, ¿no?, que en definitiva pues son todos esos recursos contra España, y muy unido a España, contra la Iglesia, contra la fe. Por eso lo primero que hay que hacer cuando hablamos de la Inquisición, pues saber que fue una institución que se creó precisamente para evitar los abusos, ¿bien?, y dentro de ello también pues para velar por la pureza de la fe. Muchos de lo que se hace con la leyenda negra pues es fruto de un tal Llorente, ¿bien?, que es un historiador afrancesado, que el gobierno napoleónico, muy contrario a España y a la fe católica, le pide que escriba pues sobre la Inquisición, que él había estado en contacto con ello, pero él escribe pues unas noticias, sacando, dice él, de unas actas que luego las quema, ¿no?, y no quedan para evidencias. Pero bueno, entonces de allí él es como el primero, ¿no?, del que luego siguen y parten muchos o falsos, o entre comillas, ¿no?, historiadores nada veraces, para hablar de la Inquisición como una institución de tortura, donde se mataba, donde se quemaba, y como que la Iglesia es un peso que no puede cargar y que tiene que ocultar, ¿no? Nada que ver con eso, con la Inquisición. Ahora, ya esto como a manera de extensión, por si algún youtuber serio quiere hacerlo, o alguna persona de buena voluntad,
pues puede empezar, ¿no?, a investigar la verdadera historia de la Inquisición, no fijándose en toda esa leyenda que han hecho los franceses, que han hecho los ingleses, contra, en definitiva, la fe, contra la Iglesia. Pues precisamente el desmontar este mito de la Inquisición se da en Norteamérica, es donde empieza pues a desmontarse este falso mito, ¿no? Y pues bueno, algunos historiadores, ¿no?, norteamericanos, pues que nos podrían ayudar, ¿no?, en este caso, ¿no? Por ejemplo, Thomas Fanden, Ronald Hilton, Henry Kamen, que es autor de un libro, ¿no?, pues que está en inglés, ¿no?, pero The Spanish Inquisition at Historical Revision, que efectivamente pues es donde se cuenta la historia verdadera, ¿no? O también Edward Peter, simplemente con un nombre Inquisition, que también es muy importante. Y vale la pena mencionar a un historiador judío, Ben Zione Netanyahu, pues que habla, ¿no?, en un libro de la anarquía a la Inquisición. Por lo tanto, bueno, allí dejo datos, dejo historiadores, por si alguien pues es un poco serio y quiere profundizar en el tema y no se deje llevar con esos falsos mitos de que los católicos tenemos que cargar con esta Inquisición tan oscura, tan perversa, tan malvada.